Buenos días con todos, hermanos, en el nombre del Señor. Quisiéramos abrir en el libro de los Jueces, sí, justo lo que había dicho Ricky en el capítulo 13. Damos gracias a Dios por cada oportunidad que Él nos da de congregarnos en su nombre. Él ha provisto un lugar como este para que podamos juntos disfrutar de su presencia, de la comunión unos con otros, y también para poder escuchar la palabra de Dios, recibir las lecciones que tenemos de Él en cada oportunidad que nos da. Y aquí quisiéramos seguir bajo ese propósito. A veces pienso que dedicamos mucho tiempo para poder conversar con alguien, y es bueno porque nos agrada conversar, y mucho más si el tema es interesante. Y a veces podemos pasar más de una hora conversando. Y si es tan agradable escucharle a una persona con quien hablamos, ¿no les parece que es mucho mejor escucharle al Señor? Y cuando leemos su palabra, le digo esto porque quiero leer todo el capítulo 13 primero, para que ustedes sepan que es mucho más valioso leer, ver, escuchar lo que el Señor realmente nos dice, que Él nos hable. Luego sé que cuando nos disponemos a orar estamos tratando de hablar con Él también, así que la comunicación es importante. Entonces, si todos tienen ya Jueces capítulo 13, vamos a dar lectura a partir del versículo 1, donde dice la palabra de Dios así: Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: He aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa. Y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando ahí en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciéndole: Mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer. Y vino al varón y le dijo: ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo: Yo soy. Entonces Manoa dijo: Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé.
Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Versículo 24. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Bien, esta es la lectura de Jueces capítulo 13. Interesante, ¿no? Muy interesante. Padre, queremos encomendar este contenido y permítenos sacar de él cosas que nos pueden ayudar, lecciones para nuestra vida. Queremos depender de tu Espíritu guiándonos en la meditación de tu palabra y también en la ayuda en la aplicación hacia nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hace unos momentos, cuando Ricky mencionó de que siempre la tendencia del ser humano es volver a hacer lo malo, y eso pasa en nosotros. El texto de esta mañana comienza: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Volvieron a hacer lo malo. ¿Y cuántas veces nosotros, sabiendo, conociendo, volvemos a hacer lo malo? Eso es verdad. Y cada uno de nosotros somos conscientes de lo que pasa en nuestra propia vida, de qué manera honramos a Dios o de qué manera deshonramos a Dios. Y cuando llega un momento de aprieto, cuando viene un momento difícil, decimos: ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? No siempre, pero muchas veces es porque volvemos a hacer lo malo. Simplemente es eso. Volvemos a hacer lo malo. Y dice aquí en esta parte, en la cual yo quisiera que mantengamos nuestro pensamiento en que lo que dice Santiago, que la misericordia triunfa sobre el juicio. Y sí, vez tras vez el pueblo de Dios clamaba y la misericordia de Dios se manifestaba. Entonces quiero resaltar este punto de la misericordia de Dios en esta mañana. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Ahora, esta es la séptima vez que aquí en el libro de Jueces se menciona que el pueblo de Israel o los hijos de Dios volvieron a hacer lo malo. Y esta es la vez más prolongada cuando ellos sufren bajo la presión del pueblo filisteo, porque ahí indica que son 40 años desde que ellos salieron de Egipto. Ese es el periodo más prolongado de su sufrimiento. Israel sufrió mucho bajo la presión y la esclavitud a la que lo sometieron los filisteos. Aquí cabe hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué la nación de Israel tuvo que soportar entonces esos 40 años de sufrimiento bajo esta presión de los filisteos? La respuesta es clara,
Y ya la respuesta hemos dado. Simplemente porque los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Eso es la respuesta. Muchas veces somos como el niño que cuando hace algo malo, luego dice, ya no, cuando le castigan ya no lo voy a volver a hacer. Pero pasa unos días y vuelve a hacer. Simplemente como el que ha ido a la cárcel, dice, nunca más quisiera venir a esta cárcel. Cometí un error y no quisiera volver a cometerlo. Sale de la cárcel, vuelve a lo mismo. O un hombre que maltrata o pega a su mujer, cuando le vienen las consecuencias duras y se ven aprietos, dice, no lo quise hacer, pero no quisiera volverlo a hacer más. Pasa el tiempo y arremete con ella otra vez. O el que es dependiente y esclavo de un vicio, dice, ¿cómo pude caer en este problema? Pero espero liberarme y nunca más volver. Pero vuelve. Claro que hay excepciones, pero mayormente vuelve. Entonces, a la gran mayoría sucede esto, porque no conocen a Dios y no tienen al Señor en sus vidas. Y eso es razonable, porque no conocen a Dios. Pero hay cristianos que también pueden estar haciendo algo como eso, volviendo a hacer algo malo. ¿Cuál es la razón? Es que no están dejando al Espíritu de Dios guiar sus vidas. Están dando lugar a la carne. O dejan que la antigua naturaleza impere, olvidando que hay una nueva naturaleza a la cual debemos darle lugar para nuestra vida, nuestros actos. Y ahí está el problema. Solo una fe bien profunda en el Señor, con convicciones profundas, y que sabe que ha creído en el Señor de todo corazón, y que sabe que vivir la vida en la fe en Cristo Jesús es vivir una vida en temor. Y dice Proverbios que el temor a Dios es apartarse del mal. Entonces tiene que profundizar su vida en Cristo. No se trata simplemente de algo superficial o una profesión de fe superficial, sino una entrega genuina de la vida para que en ella el nombre de Dios sea glorificado y nosotros sintamos que verdaderamente estamos poniendo en práctica la enseñanza del Señor. Es eso. Porque de otra manera sería como un maquillaje o un spa de palabras sobre la vida que no cambia nada. En realidad lo que queremos es que nuestra vida sea entregada plenamente al Señor y solamente cuando eso pasa se ven los cambios. La persona sin la obra de Dios en su interior siempre va a seguir la misma. Queremos que Dios sea tan real en nosotros como Él lo es desde la eternidad. Una pregunta frecuente de este tiempo es esta: ¿por qué Dios siempre ha permitido y permite el sufrimiento en todo el mundo? Ya que estamos hablando que el pueblo de Israel pues sufría vez tras vez bajo enemigos y llegaba a situaciones muy difíciles. Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué entonces Dios siempre ha permitido? ¿Por qué permite Dios que haya tanto sufrimiento? ¿No han oído esa pregunta siempre de la gente? La respuesta es la misma. Los hombres siempre vuelven a hacer lo malo. Es lo mismo. Pero Dios no castiga de inmediato. De eso sí hay que estar bien seguros. Él en su misericordia es tardo para la ira. Sin embargo, dice también la Biblia que Él no tendrá por inocente al culpable, como bien lo expresa Nahum el profeta en el capítulo 1, versículo 3. En realidad, Dios es bueno. Nunca podemos decir a Él, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pones en esta situación? Señor, ¿por qué me castigas? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Dios es bueno. Y Nahum en el capítulo 1 también, versículo 7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. En realidad Dios es bueno, el malo es el hombre. Y porque es malo, vuelve a hacer lo malo. Y eso es así. Él conoce perfectamente quiénes somos, conoce lo que pensamos, conoce lo que hacemos.
Entre los hombres no hay justo ni aun uno, dice también Pablo. Y Cristo dijo, ninguno hay bueno sino Dios. Por eso si hay alguien a quien tenemos que reconocerlo, alguien en quien tenemos que mirar y aprender, es de Dios. Nunca fijemos nuestra mira en los hombres. Todos fallamos. Todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos reconocer las faltas, los errores, esas reincidencias que pasa con nosotros, que decimos ya no lo voy a hacer y volvemos a hacerlo. Necesitamos volver a ese Dios, el único que no falla. De los hombres no hay ni uno bueno. Pero en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Y si hemos comenzado la vida con Él, vamos a continuar con Él. Eso sí. Sin embargo, Dios en su misericordia se compadece y viene al encuentro de los hombres para ayudarnos en medio del sufrimiento. Eso sí es muy cierto. Si hay algo que hace que el amor de Dios no sea abstracto, que no sea un asunto solo de palabras, ni estático, sino algo práctico, es su misericordia. Por eso muchas veces ha dicho que la misericordia de Dios es el amor de Dios en acción. Y es muy cierto. En el Antiguo Testamento como en el Nuevo, Dios es reconocido como Dios de misericordia. Dios de misericordia. Y si estamos aquí esta mañana, hermanos, es por la misericordia de Dios. Y permítame leerle unos textos brevemente acerca de lo que es Dios en su misericordia. Dice en el Salmo 33, 5, de la misericordia de Jehová está llena toda la tierra. Salmo 57, 10, porque grande es hasta los cielos tu misericordia. Efesios 2, 4, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. También Jeremías en Lamentaciones 3:22, 23, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La misericordia triunfa sobre el juicio. Es interesante que el Salmo 136 dice 26 veces, porque para siempre es tu misericordia. ¿Cuál es el porqué de la misericordia de Dios en este libro de los jueces? Pregunto, ¿cuál es la razón? Yo creo que el porqué está en Jueces 2:18. Ahí miren lo que nos dice, con suma claridad. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia, porque Jehová era movido a misericordia, por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. Dios siempre tiene compasión. Por eso es conocido como Dios lleno de misericordia. Dios misericordioso. En Santiago dice que es muy compasivo y misericordioso. Y hace que su misericordia triunfe sobre el juicio. Pero ahí nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Por qué ahora el mundo entero está bajo la desgracia? No solo desgracia cuando viene un terremoto, viene un tsunami, viene un tornado o a consecuencia de una guerra, sino también desgracias por el hambre, las enfermedades, extorsiones, secuestros, que ahora se escucha tanto, crímenes, violencia, desgracia familiar. La respuesta a la desgracia que pasa en nuestros días es la misma. Se debe al mal que continuamente hacen los hombres. Vuelven a hacer lo malo y cada vez peor. Esa es la situación ahora, cada vez peor. Por eso la desgracia en este mundo es cada vez mayor también. Reitero esto, el mundo es cada vez peor y la desgracia es cada vez mayor. No se puede argumentar esta realidad ahora, porque es algo que todos vemos y todos podemos constar de ello.
El mal en todas sus formas es la causa del sufrimiento humano. El mal hace que se precipite al mundo a su fin. La violencia, la degradación moral, rapiña, idolatría antigua, moderna, injusticias, vanidad, falsedad, engaño hasta en lo religioso, todo esto realmente es lo que ahora envuelve a nuestro mundo hoy. Ante esta triste realidad, decimos, ¿qué es lo que puede cambiar? Por lo menos, ¿qué es lo que puede significar un poco de sal para que no se corrompa lo demás? Indudablemente el Evangelio. ¿Cuánta falta hace el Evangelio? Y en esto yo creo, hermanos, como creyentes, como cristianos, como iglesia, tenemos la responsabilidad de aportar aquellas cosas que si no van a solucionar ni van a terminar los problemas en el mundo, pero va a ayudar mucho, porque el Evangelio puede cambiar vidas, puede cambiar familias y puede cambiar naciones incluso cuando la influencia de la palabra de Dios está en la vida de los que componen la sociedad. Por eso el Evangelio hace mucha falta hoy. Y si sabemos que esto es la parte aquella que hace falta en nuestra sociedad, que se descompone día tras día, ¿qué estamos haciendo nosotros como cristianos encargados de llevar el Evangelio? Tenemos un momento para compartir con el amigo o con el familiar sobre esta necesidad que el mundo tiene, o nos conformamos a escuchar simplemente en forma pasiva, tranquilos, todo lo que el mundo nos da. Por eso aquí tenemos que ser conscientes cada uno de nosotros. Ahora, por otro lado, muchos creen que el mundo es cada vez mejor por el avance de la ciencia y la tecnología, y claro, es una verdad que no podemos negar. Pero si miramos el otro lado de la moneda, moralmente y espiritualmente, el mundo se descompone y va hacia el fin, hacia su fin. Y es cada vez más difícil la situación del mundo. Es interesante frente a esto que el apóstol Pablo anticipó las características de la sociedad de este tiempo con estas palabras. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice Pablo. El mundo no es cada vez mejor. En realidad el mundo es cada vez peor. Sin embargo, a pesar de la condición moral y espiritual de los hombres en esta tierra, Dios no ha dejado de manifestar su amor, su misericordia, su gracia para salvar a cualquier pecador. Hoy es el día de salvación. El pueblo de Israel sufría cada vez que se alejaba de Dios, haciendo lo malo. Y ya vimos esto en el comienzo. Pero por la misericordia de Dios, el Señor levantaba a jueces para salvarlos de la tremenda opresión. Y en esta oportunidad está apuntando a un juez que ocupa por lo menos unos 3 capítulos en el libro de los jueces. Estamos hablando de Sansón, y de él se va a estudiar más en los próximos domingos, pero hoy refiere a su nacimiento. El pueblo de Israel sufría cada vez más, pero su misericordia allí estaba. Dios se manifestó por medio del ángel de Jehová, dice ahí la lectura que hemos tenido, dándoles un salvador para salvar al pueblo de su enemigo. Este enemigo tan encarnizado como eran los filisteos. Así ahora, a pesar que el mal y sus nefastas consecuencias ahora crecen en el mundo entero, Dios muestra su misericordia por medio del Evangelio a todo el mundo. Y Dios muestra a Cristo como la única solución, su Hijo amado, enviado para este fin, para salvar a los hombres, llamándolos al arrepentimiento, para que dejen sus malos caminos y vuelvan a Dios. Si no lo hacen, lo único que queda es el juicio
nada más. Quisiera no pasar por alto aquí dentro de lo que hemos leído el caso de la esterilidad de la esposa de Manoah. Ahí nos ofrece más que una lección cuando pensamos en la esterilidad. En el problema que tuvo la mujer de Manoah, no tener hijos, y a su edad había también avanzado. En el versículo 2, la esposa de Manoah era estéril, según indica ahí, y nunca había tenido hijos, pero llegó a tener por lo menos uno. Ese fue Sansón. Aquí solamente quiero poner dos extremos de lo que pasa en nuestro mundo. Uno es una mujer casada y que nunca llegue a tener hijos. Y el otro extremo es que una mujer tenga muchos hijos. Leí un artículo de un hombre llamado Raimundo Garnaúba, brasileño. Él fue entrevistado por periodistas. Él tenía en una sola esposa 39 hijos. Y el periodista, cuando le hace las preguntas a ella, le dice: ¿por qué tuviste tantos hijos si son solamente ustedes los dos? Dije que muchos partos fueron múltiples. A veces di 5 hijos en un parto, o sea, en una vez. Por eso aumentó. Y el último lo tenía en los brazos todavía. Y le dice: este es el número 39 por el momento. Ahora, no sé si esto aumentó, pero es increíble, ¿no? Verse con tan gran número de hijos, que en parte es tener toda una congregación. Y cuando ellos tenían que viajar, ocupaban hasta 2 ómnibus. Y cuando iban a un lugar de campo para distraerse, parte de ellos era como la tribuna, el resto jugaban. En realidad, eso fue un artículo muy interesante leer, y digo esto porque hay es el otro extremo de tener muchos hijos. Ahora no se quiere tener muchos hijos, pero por lo menos algunos dicen, aunque sea uno. Hermanos, volviendo aquí a la historia bíblica, dice, basándonos en versículos 3 y 5, un día el ángel de Jehová se le presentó a la mujer de Manoah, y cuando se le apareció, el ángel de Jehová le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo, por lo menos uno. Y aunque quienes dicen que uno es ninguno, pero no creo, que cuando uno se suma a otro multiplican, y creo que eso es la verdad. Así que gracias a Dios por todo lo que fuese su voluntad. Ninguno, uno o muchos, sabemos que Dios tiene un propósito ahí. Aquí dice luego, en el versículo 5, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Nazareo era aquella persona que hacía una consagración a Dios por el tiempo que él sentía hacerlo. Y podría ser un hombre o podría ser una mujer. En número 6.2 es donde se indica sobre eso. Pero aquí en esta parte, Sansón llegó a ser nazareo antes de su nacimiento y hasta su muerte, como hemos leído. Y otro fue también Juan el Bautista. Ellos fueron nazareos desde el nacimiento hasta su muerte. Dios lo había dispuesto así. En cuanto a la ley del nazareato, había por lo menos estas cosas que ellos tenían que evitar. No tomar bebidas embriagantes. 2, no tocar un cuerpo muerto, un cadáver. 3, no cortarse el cabello. Y 4, no tocar ningún derivado de la uva. Por lo menos esto era la ley del nazareato, y que tenían que abstenerse de todo esto. Pero Sansón quebrantó las reglas. Y aunque dice que Sansón es el más santo de los jueces, por ser Sansón, pero en realidad no. La cosa es que él conocemos que incurrió en muchos errores, muchas faltas, y al final vamos a ver lo que pasa aquí con él. Dios manifestó
su misericordia con la mujer de Manoa, dándole al menos un hijo. Esto ya nos enseña que Dios trae vida de entre la muerte. Sí, pero otra lección es esta también. Así como la mujer de Manoa era estéril, la nación de Israel era también periódicamente, espiritualmente estéril. No había en esta nación frutos dignos de arrepentimiento. Continuamente estaban haciendo lo malo. Solo se veía un poco de fruto cuando ellos daban lugar a Dios o cuando clamaban a Dios por su misericordia y Dios venía a ayudarles. Miren, esto pasa también con nosotros. Nuestra vida es estéril muchas veces, pero sin la presencia del Señor, o cuando no estamos viviendo la vida en comunión con el Señor. Todo es una sequedad y no producimos aquellos frutos que son dignos de arrepentimiento o damos la gloria a Dios. Hasta que por fin interviene Cristo en nuestras vidas, hace fértil nuestra vida y produce para el Señor. Eso es así. Pero no quisiera pasar por alto esto. Una palabra para las mujeres estériles. ¿Tiene Dios un propósito con las mujeres estériles? Yo creo que sí. Ninguna cosa deja tener un propósito de Dios. Es interesante que la Biblia mencione casos de ciertas mujeres estériles como Sara, Rebeca y también Raquel, que siendo estériles, ellas vinieron a ser madres de una gran nación, Israel. Y los hechos milagrosos en estas mujeres tenían que ver con los planes y el propósito de Dios. Así Dios tuvo un propósito con la mujer de Manoa. Levantó a uno, aunque sea uno, y este vino a ser el Salvador de Israel en ese tiempo, Sansón. Así como Elizabeth también fue estéril, pero de ella nació Juan el Bautista, y sabemos quién fue él, que no hubo otro profeta mayor que él, como lo dijo el Señor Jesús. O Ana, que también fue estéril, esposa del Cana, que dio a luz al gran profeta Samuel. Dios tiene sus planes, Dios tiene su propósito. Lo importante es ver que Dios hace maravillas de lo imposible. Él dice y se hace. El vientre estéril muchas veces es el lugar de inicios de los propósitos de Dios. Usa las cosas que no son para confundir las cosas que son. En cada caso, Dios tiene un propósito. Pero, ¿cómo respondemos a las mujeres de este tiempo que nunca llegan a tener hijos? ¿Qué podemos decirles? Voy a mencionar las siguientes cosas brevemente. Primero, una mujer así nunca debe quejarse, nunca debe angustiarse. Segundo, debe dar gracias a Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Tercero, saben que la mujer que no tenga hijos, al final tiene la ventaja de que nunca va a llorar por sus hijos, porque sencillamente no lo tiene. Y cuarto, si es una mujer casada, sin hijos, cristiana, con deseo de servir, tendrá más tiempo para servir al Señor, porque los hijos no lo van a limitar. Y es verdad. Entonces tenemos que recordar que también es un privilegio para las mujeres que no tienen hijos ser estéril. Y como dije, hay que aceptar la voluntad de Dios y el propósito de Dios. Y el propósito de Dios. Dios ayudará en su gracia a sobrellevar la realidad, no dudamos de eso. Pero quisiera ya terminar pensando un poquito en quién es ese ángel de Jehová, que también hemos leído ahí en el pasaje. Aquel que se le apareció a Manoa y a su mujer. Solo quiero mirar rápidamente algunas de las cosas en algunos de los versículos. Por ejemplo, en el versículo 3, muestra que Él tiene poder y autoridad para determinar y ordenar el nacimiento de un niño de un vientre estéril. ¿Quién es este que tiene poder para ordenar y decir que tiene que nacer alguien de un vientre que es estéril? Para pensar. El versículo 5. Él sabía lo que el niño sería y lo que él haría en el futuro. ¿Quién sabe eso? ¿Un adivino? No. ¿El adivino? No.
Ahora hay gente que pretende conocer el futuro y decir cosas que en realidad es todo un engaño y mentira. Como recuerdo una vez que nuestro hermano Marcialito una vez me dice, ¿sabes qué? Vino un adivino y puso su consultorio ahí en un pequeño departamento y puso afuera en la puerta, adivino, a tu servicio. Y entonces va uno a tocar la puerta porque quería hacerle una consulta. Y entonces le dice, ¿quién? Le dice el adivino, supuestamente adentro. Y entonces el de afuera le dice, a ver, adivina, pues, ¿quién soy? Ahí él no sabía. Entonces se dio cuenta que este adivino no era adivino de verdad. Y no hay adivino de verdad tampoco. El único que conoce solamente es Dios. Dios. Entonces él sabía lo que el niño sería y lo que habría en el futuro. Número 6, versículo 6. Es interesante el comentario de la mujer de Manoa después que vio al ángel de Jehová. Ella dijo que era temible en gran manera. El aspecto de este ángel de Jehová era temible en gran manera. Y saben que la Biblia dice, hablando de Jehová, Jehová el Altísimo, el temible. El temible. Versículo 11. El Señor dijo de sí mismo, yo soy. Ante la pregunta de Manoa cuando quiso saber quién era él. El yo soy. No eso de imitadores, no. El verdadero yo soy. El Dios vivo. El omnipotente. El que siempre es. El que siempre ha existido. Él dice, yo soy, en ese versículo 11. Versículo 18. Él dijo que su nombre era admirable. Y en Isaías 9:6, hablando de Cristo, dice, y será su nombre admirable, Dios fuerte, etcétera, etcétera. Versículo 20. Dice allí que él subió visiblemente al cielo en la llama del altar ante los ojos de Manoa y su mujer. ¿Quién era ese ángel? A quien Manoa y su mujer se postraron en actitud de adoración. Y Manoa dijo, a Dios hemos visto. Y que reconoce que era el ángel de Jehová. ¿Quién es este ángel de Jehová? Sí, ustedes lo saben, que era el mismo Cristo, manifestándose en ocasiones. Y Cristo era este ángel de Jehová. El mismo que después de muchos años nacería en el pesebre, moriría en el Calvario, ascendería del monte de los olivos para volver y llevar a todos los que son suyos. Y esa es la esperanza de nosotros, de este ángel de Jehová que hoy conocemos a él como nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. El ángel de Jehová, Cristo, vino a anunciar el nacimiento de Sansón, un salvador para Israel del enemigo filisteo. Y saben que Sansón significa pequeño sol. Y sí, porque era un pequeño salvador nomás. Pero cuando hablamos del sol de justicia, hablamos del Señor, el gran Salvador no solamente vino a salvar a una nación, vino a salvar a todo el mundo del peor enemigo, Satanás. Por eso nosotros tenemos que ver lo que Dios desde antes ya había estado haciendo y preparando para que toda la humanidad pueda dirigirse y pensar en Él como el único Salvador, y fuera de Él no hay otro. Salvador de salvadores es el Señor Jesucristo. Dios siempre mostró su carácter salvador. La clara expresión de su misericordia fue en la cruz del Calvario, ahí lo demostró. Pero interesante que en los dos últimos versículos del capítulo de ahora, 24 y 25, donde termina hablando de que Sansón posiblemente comenzó bien, y eso es lo que leemos. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y dice el 25, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Ya comenzó muy bien él. De hecho, Sansón era físicamente un hombre fuerte. Solo una pequeña cosa sobre él, porque se va a hablar mucho después. Pero a la vez era un hombre muy débil, considerado como uno que dio su vida para vindicar el nombre de Dios ante los paganos blasfemadores. Sin embargo, a pesar de su debilidad, Sansón tuvo una gran fe en Dios.
Y sugiere Jueces 16:28 de que él se habría arrepentido al final de su vida y Dios grande en misericordia le habría perdonado, porque él es rico en misericordia. Y es interesante porque en Hebreos 11:32 Sansón figura como parte de la lista de los héroes de la fe. Ahí está su nombre, en Hebreos 11:32. Hermano, quiero decirles al concluir en esta mañana que el Señor es muy misericordioso. Castiga, pero también se duele del castigo y extiende su mano para hacer volver al pecador de sus malos caminos, al camino justo y recto, porque nunca decayeron sus misericordias, grande su fidelidad. Entonces, ¿cómo no alabar y dar gracias a Dios por su misericordia? Como lo expresa uno de los salmistas, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. O cómo no darle gracias a nuestro Señor por su misericordia a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de nuestra indiferencia, que merece castigo. ¿Por qué el Señor vuelve a nosotros? Porque quiere hacernos ver que su misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Cómo no reconocer su misericordia en medio de nuestros problemas, de nuestras luchas, dificultades, en medio del dolor y la adversidad? Debemos decirle al Señor: Señor, en realidad yo merezco peores cosas. Y así es, merecemos peores cosas. Porque reconozco que yo soy malo. Tú no eres malo. Tú eres bueno, Señor. Sin embargo, me haces ver que tu misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Por qué no decirle al Señor en oración como David en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia? Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Debemos decirle: Señor, perdóname por mi esterilidad espiritual. Sin tu presencia no puedo producir nada. Señor, que mi vida produzca y sea para ti. Y sobre todo debemos darle gracias a Dios porque Él vino a salvarnos del peor enemigo, mediante su muerte para darnos vida y mediante su resurrección para darnos esperanza. Por sobre todo debemos dar gracias a Dios, a ese admirable, a ese Dios que se manifestó desde la antigüedad y que hoy conocemos como nuestro Salvador del mundo, a nuestro Señor Jesús. Hermano, vamos a dar gracias a Dios un momento y vamos a dejar que el Señor, sobre todo por su Espíritu, siga hablándonos. Si hay alguna porción de la palabra que hemos leído, te ha tocado, te ha hablado un poquito, te ha hecho reflexionar, amplíalo en casa, sigue estudiándolo y encuentra lo que el Señor a ti o a mí nos quiere decir. Necesitamos de Dios, muchísimo de Dios en este tiempo. Padre, gracias por darnos este tiempo y este espacio para poder no solamente leer tu palabra, sino también para meditar en ella y con tu ayuda superar toda cosa que pasa en nuestra vida. Perdónanos cuando muchas veces olvidamos que tenemos un deber y una responsabilidad sagrada contigo. Y muchas veces deslizamos, o mentalmente, o lo hacemos en palabras o en acciones. Necesitamos que Cristo Jesús, en su gran misericordia, nos levante, nos extienda en medio de las circunstancias cuando sabemos que por nuestra culpa pasamos momentos difíciles. Pero tú eres grande en misericordia, rico en misericordia. Y volvemos a ti, Señor, pidiendo tu ayuda, tu perdón. Ayúdanos en Cristo Jesús. Amén.